¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. El día de hoy, sean ustedes, pues, bienvenidos a este espacio, ¿verdad? A esta reunión en la cual nosotros hacemos presencia de cada una de las cosas que pueden repercutir en las experiencias de vida. Y entre ese tipo de cosas están los fenómenos paranormales, ¿verdad? Están aquellas circunstancias que definitivamente son entrañables, quizás, que son perpetuas, esas experiencias que a veces nos marcan por la intriga que nos hace desenvolver una y otra vez de dónde vienen cada una de esas entidades. Y una vez más preguntarnos si realmente existe algo más allá de nuestros planos visuales, existe algo más allá de nuestros planos terrenales, de nuestros planos, pues, como tal, redundantes y parte de algo a lo que llamamos dimensión. El día de hoy contaremos y presenciaremos el caso de David. David es un enigmático caso que fue enviado por medio de un foro, un foro que es desconocido hasta hoy en día por circunstancias personales de privacidad y de respeto, en lo cual no nos meteremos y no haremos profundidad. Pero, ¿qué es el caso de David exactamente? El caso de David fue realmente una presencia bastante enigmática. ¿Por qué? Porque pudimos presenciar completamente que este joven, lo que nos contó, no fue algo simplemente inventado ni perteneciente a una leyenda urbana, ¿verdad? Son circunstancias reales que pertenecen a eventos reales. Y bueno, ¿de qué se trata? Era el año de 1985, en la calle de Grove Street, sí, California. Ahí se encontraba David. Era un chico de 19 años que tenía una vida universitaria. Acababa de presentar distintas pruebas en diferentes universidades y él tenía una vida en la cual apenas empezaba a hacerse de sus propias cosas, apenas empezaba a rentar y además a tener esa responsabilidad de vivir solo. ¿Qué pasó con David? David eh, empezó a vivir solo por ahí de los 19 años, tal como empieza la historia. Pero ¿qué pasa después? Un año después David empieza a acostumbrarse, ¿sí? Ya que rompe un poco con esta inestabilidad de acostumbrarse o no a vivir solo, logra conseguirlo. Y después de eso, David un día después de una larga jornada de trabajo y de un largo día de distintas experiencias en su universidad, llega cansado a la escuela y se presencia que antes de salir desde su casa, justamente antes de partir para la escuela, hay una nota fuera de su puerta, y es una nota que está escrita en un papel de cuaderno. Esta nota, David se agacha para percatar qué es aquello que está observando. Y quizás él dentro de sus pensamientos solo piensa, pues es algo que el aire trajo, es algo que se cayó por ahí. Lo agarra y lo empieza a leer. Es una nota que decía: hola David, ¿puedes escucharme? En signo de pregunta. Esto es algo bastante
eh, intrigante, sí, porque David, en el momento que presencia esa experiencia, no podía él realmente eh, concebir qué era lo que estaba pasando, sí, él simplemente se preguntó qué podrá hacer esto. Se trata de una broma, se trata de un niño, de alguien que me está espiando, de alguien que quiere jugar un juego. No le dio importancia y así lo dejó pasar. Pasaron 2 días. Nuevamente llega después de su casa, pero esta vez llega en la noche. Pasa por un par de compras, sí, para alistarse para la cena. Llega a su casa y justamente, nuevamente, antes de abrir la puerta y toparse con la rendija de su casa, vuelve a percatarse allí, abajo de su puerta una vez más, que estaba una vez más una nota. Pero esta vez ya no decía hola David. Esta vez decía ayúdame. David no supo qué hacer en esos momentos y perdió un poco el control. Él tenía pocos amigos, no era una persona muy sociable. Sus amigos eran un poco dispersos. Su familia tenía tiempo que no convivía con él, pero sin embargo, él tenía un compañero al cual de vez en cuando le contaba de su vida y el amigo también lo hacía, ¿no? Entonces, él tomó el teléfono corriendo de la desesperación y fue a hablarle a este amigo. Inmediatamente fue corriendo a buscar a su amigo al teléfono. Y de la desesperación él estaba agitando, no podía ni siquiera marcar los números, estaba temblando, estaba sudoroso y quería llamar. Él lo único que quería era escuchar una voz que lo pudiera tranquilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que se escuchaba en aquel entonces era la añoranza de la noche. Él no podía percatarse de alguien, algún vecino que pudiera ayudarle, que pudiera explicarle de alguna forma, pues, que son cosas que no tenían importancia, ¿no? David ya se salía de la línea en la que ya no podía dejarle de dar importancia a esas notitas que se estaban apareciendo en su casa. Y de alguna forma, eh, él pensaba, porque él era un poco escéptico, que se seguía tratando de una broma, ¿no? ¿Qué pasó días después? Ese día él, bueno, trató de dormir, le costó bastante trabajo. De hecho, tomó que tomar unos tragos de whisky para hacerlo. Sí, después de esa noche pasaron 2 días. Una vez más de esos 2 días, él casi logra olvidar por completo la circunstancia, ¿sí? Cuando al día siguiente, era un jueves, él empieza a buscar entre las cosas que tenía en su casa, un poco de recuerdos que le había regalado su padre de cuando era niño. De alguna forma él estaba viendo todas las cosas que tenía cargando desde hace algún tiempo en una bodega y quería nuevamente desempolvarlas y darles un buen mantenimiento. ¿Y qué pasó? Nuevamente, cuando estaba desempolvando las cosas, al lado izquierdo de él había un maletín. Ese maletín él lo recuerda perfectamente porque fue un maletín que su padre le había regalado y que justamente tenía una contraseña que solamente David sabía, ¿sí? Y su padre que se la había dado en aquel entonces, cuando él era un niño. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se encuentra David y abre el maletín, inserta el número de la contraseña, se abre el maletín y que se percata que tal y como lo recuerda cuando él era un niño, ahí se encontraba unos zapatitos, una pequeña bermuda que a él le gustaba utilizar cuando salía de playa con su familia y una playera que le gustaba usar casi todos los días para acompañar a su mamá cuando iba de compras. Pero ¿qué era lo más curioso? Que una vez más había percatado que allá adentro no solamente estaban esas cosas, que tenía años que él se había asegurado de guardar. Sí, nuevamente estaba la nota.
Y esta vez la nota ya no decía ayuda. Esta vez la nota ya no decía puedes escucharme, David. Esta vez la nota decía ¿por qué me ignoras? Después de eso, David sintió cómo recorrió por todo su cuerpo un escozor gigantesco y un escalofrío completamente descomunal, que rozaba más allá de lo monótono, que rozaba más allá. Entonces, David se había sumergido en experiencias que ya no podía controlar. Una vez más, el escalofrío había rebasado completamente su percepción. El miedo lo había absorbido hasta el último centímetro de su piel. ¿Qué pasó después de eso? Fueron largas y largas semanas que David estuvo con el recuerdo constante de esa nota que se aparecía una tras otra vez. ¿Por qué, compañeros, escuchas? ¿Por qué se volvió a aparecer una vez más esta nota? Había algo curioso, y es que David seguía viendo las notas, pero él ya no les daba importancia. Él ya ni siquiera se tomaba el detalle de leerlas desde aquella última nota que había leído que decía ¿por qué me ignoras? Pero cada vez eran más las notas que aparecían. De repente aparecían en su cama, de repente aparecían abajo de su cuarto, de repente aparecían abajo de su sala, sí, y de repente inclusive hasta en sus propias cosas personales, y hasta una vez hasta en su cuaderno en su escuela llegó a encontrarse una de las notas, a la cual le dejó de dar importancia. Pasaron meses enteros, y David, con tanto esmero, con tanta delicadeza y cautelosidad, empieza a pensar sin miedo y más frívolo, con un toque de intriga y maldad, inclusive esa curiosidad que ya no solo es entrañable, sino que va más allá del morbo. Esa curiosidad realmente a David lo envolvió. Y David se decidió esa noche por tomar un cuaderno, uno de sus propios cuadernos en los cuales él mismo llegó a encontrar notas. Tomó una hoja, la partió en dos con tanta delicadeza y tomó aquel bolígrafo y empezó a escribir. David no escribió algo tan relevante. David no escribió algo realmente tan importante, pero sí escribió algo que es muy claro y hasta a mí hoy en día no se me ha podido olvidar. Queridos escuchas, David había dicho: David con delicadeza empezó a escribir y le dejó marcado en esa hoja de cuaderno una pregunta que era muy clara, pero a la vez bastante exclamante, porque David lo hizo de una forma muy molesta. Y él le dijo: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?
Después de eso, las notas no volvieron a aparecer en semanas. David pensó que inclusive se había detenido por completo. Él decidió mudarse de casa. Y después de ello, curiosamente, la nueva casa en donde se había encontrado y había tenido ya una nueva vida de meses, estaba ahí preparando el desayuno una vez más, escuchando la radio. Y al lado del desayuno, entre los cubiertos y entre las servilletas, nuevamente ella había visto una nota. Una nota que había puesto con tanta delicadeza a alguien ahí. Él abre una vez más y al leerla le dice que le dice algo que es muy, muy, muy claro. Y le dice: estoy atrapado en la segunda dimensión. David realmente pierde bastante el control, se sale de su propio conocimiento. De hecho, ese día intentó suicidarse, tomó bastantes pastillas, tomó muchísimo alcohol. E inclusive pensó que de alguna forma aquella experiencia era la única forma en la que iba a desaparecer. Pero grave error. ¿Por qué? Porque después de esto, queridos radioescuchas, la última nota que David recibió de aquella persona fue una donde le dijo: ¿por qué te aferras a esta vida, David? ¿Por qué piensas que vas a conseguir vivir tranquilo? David, ¿no te has dado cuenta? David, yo soy Dios.